Vamos a estudiar hoy un final de alfil contra caballo, donde las negras se imponen gracias a su mejor estructura de peones, que le facilita un peón extra en el centro y mayor actividad con el rey. Pero para llegar a ese final, pasemos primero por la siguiente jugada de esta partida entre Plater y Botvinnik, que se jugó en el Memorial Chigorin en Moscú en el año 1947, que comenzó con los movimientos siguientes: E4, C5, caballo E2, caballo F6, caballo de B a C3, D5, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, dama por D5, caballo C3, dama D8, alfil C4. No entraremos en detalles teóricos, lo que nos interesa es en realidad el final a donde vamos a llegar. Continuó con caballo C6 las negras, D3, E6, enroque, alfil E7, F4, enroque, caballo E4, caballo A5, alfil B3, dama D4, jaque, rey H1. Las negras continuaron aquí con C4, C3, atacando la dama que capturó el peón en D3, dama por D3, dama por D3, C por D3, caballo F2, torre D8 y torre D1. Continuó la partida entonces con alfil C5, torre por D3, alfil D7, alfil E3, alfil por E3, torre por E3, alfil B5, caballo E4, H6, restringiendo movilidades del caballo, torre de A a E1, caballo por B3 y A por B3. Hemos llegado a la posición que en realidad nos interesa para nuestro final de alfil y caballo, en realidad previo al final que vamos a estudiar. Tenemos aquí un caso típico en que el alfil es superior al caballo. Además, las negras tienen una mayoría de peones saludable en el ala de rey, con sus peones móviles, mientras que la mayoría del ala de dama de las blancas está restringida porque tienen un peón doblado. Y el negro, además, tiene un control de la columna D abierta. Veamos con qué facilidad gana Botvinnik este final. Lo primero que Botvinnik hace es el avance A5. Una vez más, el dispositivo favorito para corregir o para limitar que los peones doblados puedan moverse, limitar su movilidad. El negro de esta manera fija el peón de B3, puesto que su avance provocaría un cambio en B4 y quedarían los peones doblados mucho peor que en esta posición.
Continuó entonces la partida después de la jugada A5 con los siguientes movimientos: H3, torre de A a C8, rey G1. Necesario incorporar el rey hacia el centro. Y lo mismo hacen las negras con rey F8. Ahora las blancas, en lugar de ir hacia el centro, jugaron rey H2, movimiento que podían haber hecho anteriormente sin pérdida de tiempo. Bobbini aprovecha para jugar torre C7, rey G3 y ahora B6. Con esto se complementa la disposición de los peones del ala de dama, ubicándolo en casillas negras, diferentes al color del alfil de este bando, así como indican los cánones estratégicos, y también tomando de esa forma la casilla C5 para evitar cualquier salto del caballo a esa casilla. Por lo tanto, es un movimiento complementario para luchar contra esta estructura de peones. Las negras de esta forma van a ocupar la columna D. Debido a que el blanco no tiene un plan, ellas sencillamente esperan tranquilamente con rey H2, torre C a D7, rey G1. No tienen plan y están sencillamente esperando los acontecimientos. Y Bobbini realiza el siguiente movimiento: torre D1. Una buena jugada. No es menos cierto que las torres negras tienen una columna abierta que está bajo su dominio, pero no pueden usarla para penetrar de forma efectiva en D2, debido a que el caballo controla la casilla donde podría instalarse esta torre, y desalojar ese caballo por medio de F5, digamos con la torre aquí, para mantener una futura entrada de la torre en D2, dejaría débil el peón D6. Una vez que el caballo, por ejemplo, se retire a esta casilla, los peones quedarían débiles. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y eso fue lo que hizo Bobbini: tener cuidado y eliminar un par de torres que en realidad vendrá después. De esta forma, una vez que se cambien las torres, el final de piezas menores será mucho más fácil para las negras, puesto que su alfil es mucho mejor, más fuerte, tiene más movilidad, así como el rey de las negras. La fuerza combinada del rey y el alfil será demasiado para el rey y el caballo de las blancas. Una vez más, es lo que permanece en el tablero, que es lo que importa, no lo que sale. Esa también era la teoría de Capablanca: limpiar de hojarasca la posición, y de esa forma las piezas que no hacen falta salen del tablero. El blanco continuó con C4. No hay mucho que hacer, pero esta jugada debilita más el ala de dama al permitir al rey de las negras una ruta de penetración posterior a través de las casillas C5 y B4 en un futuro. Por lo tanto, no tuvo previsión el blanco al hacer este movimiento. Sin embargo, las negras en algún momento podrían inducir este movimiento de todos modos, poniendo el alfil, digamos, si no hacen C4 ahora, podrían maniobrar en un futuro con el alfil a D5 y provocar este avance, una vez que se cambien las torres, claro está. Por lo tanto, este movimiento lo que hace es facilitar la tarea del negro. Así que después de C4, continuó alfil C6, caballo C3, torre por E1 jaque, torre por E1. Ahora, evidentemente, hay que continuar con la actividad del rey, y las negras hicieron rey E7, torre E2,
F6, rey F2 y torre D3. Las blancas jugaron ahora H4. Esto permite crear otra debilidad, toda vez que la casilla G4 ha quedado sin protección, pero ellas quieren avanzar este peón sin que sea capturado. Pero en este caso, intentar, por ejemplo, en lugar de H4, el cambio de torres en la casilla E3 llevaría a una posición donde se perdería un peón. Torre E3 pierde inmediatamente de material después del cambio de torre, torre por E3, rey por E3, y ahora el peón de G2 caería y el de H3 también, toda vez que si van a por el peón de B6 con caballo A4, seguiría alfil por H3 y dos peones en el ala de rey pasado serán muy fuertes. Por lo tanto, tenemos que después de este movimiento H4, las negras fijan el peón y juegan H5. De esta manera fijan la debilidad de G4 para que este peón no pueda avanzar, y podremos ver que también el rey pudiera en un futuro entrar por las casillas blancas. Tiene dos opciones en un final: entrar por las casillas negras o en un futuro también por las casillas blancas. Esta jugada es muy importante a pesar de que pone un peón en el color de su alfil, pero no se puede obtener todo en el ajedrez como en la vida. Al final jugaron torre E3, pensando que ahora el cambio de torre y la pérdida del peón de G2 facilitaría la ganancia del peón de B6 por medio de caballo A4. Pero Botvinnik juega en contra eso de la siguiente forma: torre E2 jaque. La torre negra en realidad ya no podrá efectuar ninguna actividad para atacar las debilidades blancas, por lo que Botvinnik va a por el cambio de torre, pero en una situación más favorable, y juega torre D2, torre E2 y torre por E2 jaque. Caballo por E2, rey D6 y caballo D4. Ahora Botvinnik jugó G6. Esto es una buena idea. El negro quita la casilla F5 al caballo enemigo, preparando así el avance E5, estableciendo de esa manera un peón pasado en el centro, que es en realidad el peón pasado de ventaja que ya tienen, porque estos dos peones doblados no representan nada, solamente uno. Pero la idea es jugar el peón a E5 y quitar la casilla F5. Debemos considerar también que Botvinnik no teme pasar a un final de rey y peones, debido a que después del cambio de caballo por C6 y rey por C6, entonces el rey de las negras entrará por las debilidades que crearon al inicio con el avance del peón a C4. Por lo tanto, no hay temor a ese final. Y las blancas entienden esto, por lo que tampoco entran en ese final y juegan G3. Botvinnik lleva a cabo su plan de E5, F por E5 jaque, F por E5, caballo C2, alfil E4, alejando al caballo del control de la casilla B4. Por lo tanto, el caballo dejará, una vez que se mueva como ocurrió en la partida a E1, dejará de cumplir con la misión de proteger la casilla B4. Tras caballo E1 siguió rey C5, rey E3, caballo F3,
Y ahora rey B4, que es una jugada muy buena, transformando de esta manera la ventaja. Se renuncia al peón de E5, pero a cambio van a tener entonces un ataque con el rey a B3, a C4 y a B2, una vez que caiga el peón de B3. Las blancas prácticamente están forzadas a la defensa pasiva con caballo D2 y alfil C2. Ahora el peón de B3 está evidentemente condenado. Debemos tener en cuenta que el alfil todavía influye en todas las actividades del resto del tablero. Aquí evitando que el rey blanco marche a E4 y al mismo tiempo ataca el peón. Las blancas juegan rey F3 para intentar capturar después de alfil por B3 el peón de E5 y buscar algún contrajuego con rey E4, toda vez que el cambio de caballo por el alfil llevaría a un final de peones perdido. Ellas jugaron rey E4, alfil por C4, rey por E5, alfil D3. El alfil continúa realizando un trabajo excelente. Ahora defiende sus peones en el ala del rey de cualquier ataque del rey blanco, quien, como allí no tiene nada que hacer, retrocedió con el rey a D4, alfil F5. Ahora no hay defensa contra el avance de los peones negros en el ala de dama. Siguió caballo C4, aquí en realidad las blancas podían haber abandonado, pero siempre se espera a la última oportunidad para abandonar. B5, caballo D2, A4, rey D5, alfil H3. Una jugada muy fina. Esto es preferible a continuar con el avance del peón a A3, puesto que seguiría en este caso el siguiente cambio. B por A3 jaque, rey por A3, ganaría objetivamente, pero Botvinnik prefiere crear un peón A pasado sabiendo que este peón es el que el caballo más trabajo tiene para detener. Los caballos odian los peones de torre, habrá dicho algún maestro. Para hacerlo, establece un subban, obligando al rey blanco a retroceder. Esta línea evidentemente gana, pero como dijimos, Botvinnik prefiere con alfil H3 mantener o crear este peón pasado, eliminar estos peones y que el peón A sea el victorioso. A esta jugada de alfil H3 respondieron con rey D4, alfil G2. Ahora el rey blanco debe retirarse hacia la tercera fila y lo hizo llevando su rey a D3, lo que facilita la siguiente maniobra, rey C5, liberando el camino del peón B para avanzar el peón de A. A rey C5, rey C3, B4, rey D3, alfil D5. Botvinnik sitúa, aunque está completamente ganado, el alfil dejando dos filas de por medio respecto al caballo, puesto que de esa forma está más controlado. Después de este movimiento, alfil D5, caballo B1 y alfil E6, amenazando ganar el caballo con alfil F5, jaque. Por esa razón, el caballo se retira, de todas formas jaque con alfil F5 y así el rey está más lejos del peón A que va a ser creado más adelante. Rey E3, alfil
C2. De esta manera, este movimiento evita que el caballo pueda ir a la casilla B3 una vez que este peón avance. Por lo tanto, en este momento, debido a la amenaza de A3 y el posterior cambio B por A3 y B por A3, el peón no puede ser detenido. Así que razón suficiente para, después de la jugada alfil C2, las negras ganen la partida por el abandono del primer jugador. Una exhibición de técnica típica de Botvinnik que muestra con claridad muy cristalina la superioridad de un alfil sobre un caballo en posiciones de este tipo. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.